del sector que transitaba por la zona alcanzó a visorar los cuerpos sin vida, totalmente incinerados. Dos cuerpos quemados y abandonados en medio de una desolada trocha. Los cadáveres fueron registrados como NNs, sexo indeterminado. Eran irreconocibles, no había rostros, tampoco huellas. Después de que hemos quitado el primer cadáver, encontramos unas hebillitas de esas que utilizan en el brasier las mujeres. Y más hacia allí encontré una medalla así pequeña, totalmente incinerada. Se veía que era la imagen de la Virgen del Carmen. Se trataba de María del Carmen Arango, de 31 años, y una pequeña, María Camila, su hija, de solo 6. ¿Quién habría querido hacerles daño a una madre y a su pequeña hija? A unos metros de los cuerpos, como si hubiera sido puesto allí, los investigadores encontraron un negativo fotográfico. Fue una de las piezas claves dentro de la investigación. El negativo revelaría más adelante el rostro del asesino. Pero ¿quién era? ¿De quién se podría tratar? Quien está en el negativo es el compañero sentimental de María del Carmen. Y él es el padre biológico de la niña, o sea, de María Camila. Y también su asesino, así lo establecería el CTI. ¿Cuál cree que fue la motivación para cometer este asesinato? Me atrevo a pensar que fue el miedo. El miedo a que el mundo supiera que ellas existían. El error de ella, solamente hay uno nomás, fue enamorarse de él. Ese fue el error de ella, es enamorado del que no debía. La relación entre María del Carmen y José Francey era una relación prohibida y su fruto, María Camila, a los ojos de muchos lo era también. El único pecado de ella fue haber sido hija de él. ¿Cuál era la historia que se escondía detrás de este rostro? ¿Por qué un hombre asesinaría a su mujer y a su propia hija? Una investigación hecha durante más de 14 meses por el CTI y una carta hecha a puño y letra por el propio asesino destaparían la verdad detrás de este crimen. Una historia imaginada solo en películas que escandalizó a todo un pueblo. Para febrero de 2007, la frase que se escuchó una y otra vez en Mistrató, municipio de Risaralda, fue «El diablo está rondando». El olor a tierra húmeda, producto de la lluvia de la noche anterior, impregnaba una nueva mañana aquí en la vereda del Rosario del municipio de Anserma. Era 15 de febrero de 2007. Un lugar desolado donde lo único que se escucha es el susurro de un río cercano y una charla constante que mantienen el viento, las chicharras y los árboles. Como casi nunca, por allí pasó un campesino. Esa mañana, sin ninguna razón, él había decidido tomar un camino alterno hacia su casa. Después sabría que eran cosas del destino. A su paso le llamó algo la atención. Cuando se acercó descubrió que eran unos cuerpos incinerados. Asustado y casi sin dar fe de lo que había visto, bajó a la trocha más cercana y le pidió a un hombre que transitaba por allí en un jeep que diera aviso a las autoridades. Mi nombre es Everett Palacio Hernández, soy investigador criminalístico del CTI.
Con las indicaciones del hombre del jeep, el investigador Palacios y sus compañeros llegaron al lugar. Después de 40 minutos de trocha en carro, tendrían que adentrarse caminando 300 metros más. Pensamos en un comienzo que se trataba tal vez de algún accidente, pero cuando llegamos ya a la escena nos dimos cuenta de que el sitio de los hechos era un lugar muy difícil de acceso y lo vamos a ver ahora. Investigador, llegan ustedes a este lugar y ¿qué es lo que encuentran exactamente? Bueno, aquí en el lugar estaban los dos cadáveres totalmente incinerados. Estaban superpuestos uno sobre el otro y ya cuando comenzamos a mirar realmente qué era el lugar exacto. Este era el lugar exacto donde encontraron los cadáveres. Yo tengo que advertirlo con mucha propiedad que era una escena macabra. En mis años de experiencia no había tenido la oportunidad de ver algo así como tan impactante. Es más, yo pasé por este corredor en la camioneta y yo pensé que esto era un tronco quemado. Cuando los agentes de la policía me advierten que estos eran los cadáveres, no lo podía creer. Y era difícil de creer aún para alguien como él, porque al observar detenidamente los cuerpos, detectó algo que le hizo sentir que la escena era aún más lamentable. Cuando le alcanzo a ver la figura de la cara a la niña. Fue precisamente por esa razón que se le veía todavía la carita a la niña que el campesino que transitaba por este sendero pudo identificar que eran unos cuerpos humanos y no cualquier otra cosa. Sí, claro. Era un pequeño cuerpo, con un rostro que dibujaba la cara de una pequeña y otro ya sin forma, casi totalmente consumido. No había un olor tampoco penetrante porque totalmente calcinados. Como tal, lo que uno podía determinar era que esos cadáveres no habían sido incinerados ese mismo día que los encontramos. Habían unas larvas debajo del cuerpecito. Eso era indicativo precisamente de que llevaban más de 48 horas acá en este lugar. Everett Palacios, quien es investigador desde hace 25 años, con solo ver la escena supo que se trataba de un homicidio, pero también supo que no iba a ser fácil resolver el caso. ¿De quiénes se podría tratar? ¿Quién podría haber hecho algo así? Su experiencia le ha hecho saber que las escenas cuentan historias. Cuando ya comienzo a buscar, después de que hemos quitado el primer cadáver, encontramos unas hebillitas de esas que utilizan en el brasier las mujeres. Y más hacia allí encontré una medalla así pequeña, totalmente incinerada. Se veía que era la imagen de la Virgen del Carmen. Y por este lado, ahí encontramos como un arete. Asumí que eran dos mujeres. Nunca un crimen es perfecto y esta no era la excepción. Justo en este lugar donde fueron hallados los dos cadáveres, los técnicos criminalísticos del CTI encontrarían la que se convertiría en una de las piezas claves. Justo en este punto, en este lugar, ellos encontraron una película fotográfica, un negativo que estaba en perfecto estado, no estaba quemada como los cadáveres. Sin embargo, por las condiciones del terreno estaba untada de barro y su momento no permitía distinguir lo que había, lo que se veía allí. Cuando ya se transportan los cadáveres a medicina legal, allí en medicina legal el médico legista dice que es imposible determinar la identificación de las víctimas. Los cadáveres fueron registrados como NNs, sexo indeterminado, debido al alto grado de cómo se encontraban quemados los mismos. Sin embargo, la necropsia hecha por Medicina Legal de Anserma le daba un nuevo indicio al investigador. Con los huesos de los cadáveres se pudo determinar cuál había sido la causa de la muerte. En el protocolo de necropsia que da el médico legista advierte que fue con arma contundente. Las heridas son causadas
al cadáver número 1, que fueron en la parte frontal, 2 lesiones exactamente de uno de los cadáveres. Y el otro cadáver presentaba también una lesión muy mayúscula en el occipital, en la parte occipital exactamente. Quienquiera que fuesen, habían sido asesinados con un golpe contundente en sus cabezas y estaban muertos antes de ser incinerados en este lugar. Pero para resolver el caso, lo primero que el investigador Palacios tenía que saber era de quiénes se trataba. Con un NN no hay a dónde dirigirse ni dónde buscar. Los restos óseos fueron entonces trasladados al Instituto de Medicina Legal de Bogotá. Con un estudio más detallado, el investigador Palacios esperaba obtener al menos una categorización de las víctimas, confirmar cuál era su sexo y su edad aproximada. Lo que él tenía hasta ahora eran solo sospechas. No obstante, él tenía algo en sus manos, algo único hallado en la escena. Este negativo. Quizás allí podían estar los rostros que se habían desdibujado por el fuego. Después del proceso químico que se surte en el CTI de Pereira, revela exactamente 4 imágenes. Una imagen de una persona de sexo masculino, de medio cuerpo, una persona más bien como obesa. Una imagen de una persona de sexo femenino, una persona muy joven, se ve en la imagen, con cabello rizado, y una panorámica de un pueblo, un lugar exactamente no determinado. Everett estaba casi seguro de que uno de los cuerpos, por su tamaño, era de un niño. Sin embargo, en las fotos reveladas no aparecía ninguno. Pero no descartaba que el otro pudiera ser de alguno de los adultos que allí aparecían. Podía ser este hombre o esta mujer. Entonces, esos negativos ya revelados los conservo mientras que va evolucionando la investigación. Para junio de 2007, 4 meses después del hallazgo de los cuerpos, Medicina Legal de Bogotá envió al CTI de Acerma los resultados obtenidos con el estudio a los restos óseos. Que se trataban de 2 personas de sexo femenino, una entre 30 y 35 años y la otra entre 5 y 7 años de edad. Sus sospechas originales fueron confirmadas. Se trataba de una mujer y una niña. Con ello descartaba por completo que ese hombre pudiera ser una de las víctimas. Pero entonces, ¿quién era él? ¿Y por qué aparecía en este negativo encontrado cerca de los cuerpos? Fue la pregunta que empezó a rondar con insistencia en la mente del investigador. Sin embargo, para resolver esa y todas las preguntas, su prioridad era establecer plenamente la identidad de las que ahora sabía eran una mujer y una niña asesinadas. Eso ya es una relación para que me diera pie a pensar de que podía tratarse de un mamá e hija, y es cuando se pasan esas estructuras óseas a genética forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y confirman que el cadáver 1 es la madre biológica del cadáver 2. Pero esto no era suficiente. No había un camino claro hacia dónde seguir en la investigación. ¿Cuál podría ser el siguiente paso a dar? Era difícil. Sin embargo, Palacios mantenía la carpeta del caso en su escritorio y también siempre presente en su mente. Aunque era su trabajo resolver el caso, se había convertido también en una meta personal. El rostro incinerado de la pequeña y la medalla de la Virgen del Carmen encontrada en la escena del crimen eran 2 imágenes que a este creyente lo hacían sentirse comprometido más que nunca a hacer justicia. Quizá por ello, para finales de junio de 2007, nuevamente el destino parecía jugar a favor de la verdad. Ese mismo destino que había puesto en este camino desolado a un campesino y que había dejado un negativo en perfecto estado al lado de los cuerpos, ponía de frente a Everett su siguiente pista, este periódico. Aparece una noticia en la cual dice, o un artículo en el cual dice que aún seguían desaparecidas madre e hija y relacionaban a Mistrató
como el lugar donde desaparecieron. Se trataba de María del Carmen Arango, una mujer de 31 años, y su hija María Camila Díaz, de 6. En el artículo, los familiares aseguraban que lo último que se había sabido de ellas es que pasaron por Mistrató, un municipio de Risaralda, y que desde febrero de 2007, es decir, 4 meses atrás, no se había vuelto a saber nada más de ellas. Y ahí comienzo yo a concretar lo que es exactamente la investigación, porque la fecha de los hechos fue el 12 de febrero del 2007 y la inspección técnica al cadáver la hicimos el 15 de febrero y coincidía que era por esta misma zona, por esta misma región. Eran muchas las cosas que coincidían. Una mujer y una niña, con edades dentro del rango que había establecido medicina legal, que desaparecieron justo 2 días antes del hallazgo de los cuerpos y en una zona muy cercana al lugar. Podrían ser ellas. Entonces yo ya contacto el denunciante de esa causa y es el señor Héctor Fabio Quintero, Carmona Quintero, que es hermano de la presunta desaparecida, y le digo que si ellos están buscando unas personas, exactamente una niña y una persona adulta, y me dice que sí, que si yo tengo alguna información, y le dije que no se la podía dar exactamente por teléfono, que viniera hasta Anserma Caldas, que podía tener información útil sobre el paradero. Entonces me mostraron una foto y yo las vi, no, pues ahí ya uno veía el pelo de la niña y todo, ya uno ya se da cuenta que eran ellas. Tanto así que se reconoció una medalla incinerada con la imagen de la Virgen del Carmen, y él argumentaba que esa cadenita se la había regalado precisamente él a la niña. Cuando yo vi la foto de ella, yo hasta lloré. Yo lloré ahí y dije, no, ya no hay nada que hacer ya. Yo pensaba mucho en mamá, que le iba a dar duro a ella. Con una prueba de ADN, Medicina Legal de Bogotá lo confirmó. En efecto, los 2 cuerpos incinerados, hallados en este lugar el 15 de febrero de 2007, eran la hermana de Héctor, María del Carmen Arango, de 31 años, y su sobrina, María Camila, de solo 6. Ese mismo día, el investigador Palacios le mostró a Héctor Fabio las fotos reveladas con el negativo encontrado al lado de los cuerpos. Las piezas sueltas que había tenido hasta ese momento el investigador empezarían a hilarse. Lo que estaba a punto de escuchar direccionaría por completo su investigación hacia un solo nombre. Héctor Fabio identificó al hombre de la foto. De inmediato me dice, ese es la foto de José Francés Díaz Toro, es el sacerdote de Mistrató. ¿Pero qué hacía su foto allí al lado de los 2 cuerpos? ¿Qué podía tener que ver el sacerdote de un pueblo en todo esto? La respuesta estaba lejos de cualquiera de sus hipótesis. Es la foto de José Francés Díaz Toro, el papá de la niña María Camila y el marido de mi hermana María del Carmen. Héctor Fabio aseguraba al investigador que a pesar de los votos de castidad con los que debía cumplir el sacerdote, él tenía una relación amorosa con su hermana y fruto de ello una hija. ¿Qué piensa usted en ese momento? Me parecía como imposible lo que me estaba comentando. Llegué a pensar que de pronto era como por desviarme inclusive de la investigación. Llegué hasta pensar en eso porque no lo podía creer. Pero si eso era difícil de creer, lo que estaba a punto de decirle Héctor Fabio sería como una bomba. En la entrevista advierte que el primer sospechoso de que pudieran hacerle algo a su hermana María del Carmen y a su sobrina María Camila era precisamente el sacerdote. Y entonces indico yo que cuál era la razón, porque tenía que haber una razón. Parecía una historia sacada de película. ¿Cómo creer que el sacerdote de un pueblo tenía una relación amorosa con María del Carmen? ¿Qué lo habría podido llevar a asesinar a la mujer, pero sobre todo a asesinar a su propia hija? La historia no era fácil de entender.
Héctor Fabio y sus hermanos se la contarían al investigador Palacios, pero solo con unas cartas obtenidas por la fiscalía, escritas a puño y letra por el propio sacerdote, él conocería todos los detalles. Detalles que usted conocerá en solo unos minutos. Ya regresamos. Todo empezó en un pequeño pueblo del Cauca, reconocido por el oro, la tranquilidad que transmite sus tierras y el clima agradable. De ahí su nombre, Buenos Aires. María del Carmen y su familia eran de allí. Ella fue la mayor de las mujeres dentro de un grupo de 11 hermanos que mantenía con dificultad su madre, una viuda. María del Carmen creció en una casa humilde, con dificultades económicas. Sin embargo, había algo que en su vida sí era abundante. Mi nombre es Carlos Herrán Arango y soy hermano de María. Ah, claro, será muy bonita. Y no eran solo sus hermanos. En este pueblo todos admiraban la belleza de María del Carmen, una belleza que se hizo más evidente cuando empezó a entrar en la adolescencia. Una belleza que atrajo a muchos hombres, entre ellos al sacerdote José Francés Díaz Toro, quien llegó a este pueblo a mediados de 1993. Él tenía 41 años y ella solo 16. Ella de momentos estaba estudiando, me parece que era en octavo de bachillerato. Los domingos iba mucho a misa. Y yo creo que hay misas que ellos empezaron a conocer. Y él pedía mucho permiso, así como el sacerdote pedía mucho permiso a la familia para dejarla ir a ella con otras personas. Entonces uno no imaginaba nada, pues como eran varias personas, no se imaginaba nada de malo. Poco a poco, la familia de María del Carmen empezó a notar que sus idas a misa y las visitas a la casa cural eran más frecuentes. Sin embargo, se negaban a creer que algo raro pasara. Finalmente, José Francés era un sacerdote, un hombre supuestamente célibe. Pero los pensamientos de este hombre eran muy distintos, así lo confesó él en su carta. Una cosa muy curiosa que se notaba era la forma sexy como ella se vestía. Me visitaba con unos vestidos y con unas minifaldas que yo, como sacerdote, hombre humano, débil, carnal, con mis ojos la miraba con malicia, y por allí creo que empezó la química. Para José Francés Díaz, María del Carmen era una tentación carnal, mientras que ella, según sus hermanos, se había ido enamorando de él. El sacerdote representaba muchas cosas que ella nunca había tenido en su vida, entre esas la figura de un padre. Usted sabe que en un pueblo pequeñito, un sacerdote que es único, muy conocido, y ella siendo muy pobre, y él le da muchos gustos, entonces pues de pronto se ven caprichando a eso. Regalaba cosas que a ella le gustaban, la invitaba a salir, la llevaba a pasear, y entonces eso le gustaba a ella. Ella de alguna manera podríamos decir que se deslumbró. Yo creo que ella se caprichó de él por lo que le daba. De pronto nosotros nunca tuvimos papá, el papá se mató de nosotros estamos muy pequeños nosotros. Yo creo que él hasta se aprovechó de eso de pronto. La carta del sacerdote así lo confirmaría. Definitivamente me faltó mucha voluntad y mucha oración para evitar esta situación que a la postre a nada me llevaba. En su carta, José Francés asegura que la tentación fue más grande que sus votos sacerdotales. A los pocos meses de su llegada a Buenos Aires, la amistad se convirtió en una relación amorosa. La familia de María del Carmen empezó a preocuparse. Cuando ya todo se descubrió, ya iba muchas cosas, ya había pasado mucho tiempo. O sea, cuando nos dimos cuenta ya había pasado meses. Y ahí pues se hizo muy alarmante porque él era un sacerdote. Por lo tanto, al principio nos oponimos y ya pues, ¿qué más se podía hacer? ¿Su mamá qué decía? Ya le enojó mucho, pero ya era tarde porque ella ya estaba pegada a él, ya estaba enamorada de él, mejor dicho, ya era muy difícil que ella lo dejara. Aunque José Francés era sacerdote y mucho mayor que María del Carmen, ella lo defendía a capa y espada. Su amor parecía una obsesión. Él lo era todo. Tanto que, como escribe el sacerdote en sus cartas, empezaron a tener algunos problemas a raíz de ello. Y aparecían los reclamos de una mujer que se creía con derechos y mostró el cobre de unos celos enfermizos, peligrosos y dañinos. Sin embargo, con todo esto que estaba ocurriendo, la química de los dos permanecía, o tal vez se hacía más fuerte.
A pesar de que él estaba con su hermana, aún siendo sacerdote, ¿ustedes cómo lo percibían como persona? Yo le digo la verdad, yo de por sí, uno es hombre y uno comprende. Como yo he dicho, los hombres necesitamos de las mujeres, ¿ya? Él es un hombre y un hombre de 38 años, tenía tiempo 40. Sea como sea, muy berraco que una persona no se fíe de una mujer, sea lo que sea cura, lo que sea. Sin agrado ni bendición, la familia finalmente aceptó que la relación existía. Pronto la gente empezó a rumorar, pero nunca nadie fue capaz de señalar abiertamente al sacerdote José Francey. Los años empezaron a pasar. María del Carmen había salido del colegio y estudiaba financiada por José Francey para ser estilista. Aunque era una relación oculta y prohibida, era una relación estable. María del Carmen tenía junto al sacerdote muchas de las cosas que siempre había soñado. Al principio todo era bonito, para ellos dos. Paseaban mucho, iban para Cartagena, para San Andrés. Ellos vivían bien, vivían contentos. Tanto así que para 1996, cuando el religioso cumplió 3 años de servicio en Buenos Aires y fue trasladado a un nuevo pueblo, se llevó a María del Carmen con él. Él llegó a ocupar el cargo de párroco en un municipio cercano llamado Pueblo Rico, pero para evitar los rumores, la llevó a ella a vivir en la ciudad más próxima, Pereira. Para 1998, 5 años después de conocerlo, el amor de la mujer hacia el sacerdote era cada vez más fuerte, pero también había empezado a ser doloroso. María del Carmen tenía que conformarse con sus visitas semanales. Ella tenía prácticamente prohibido acercarse al pueblo de donde el sacerdote era párroco. Cada vez le gustaba menos que la relación siguiera siendo oculta y que tuviera que haber distancia entre ellos. Las discusiones comenzaron. Yo soy Estela Gembuel Pillimue y era amiga de Carmen. ¿En qué momento empezó usted a percibir o en qué momento le contó ella que estaban teniendo problemas? Ella le daba tristeza, ella cuando, por ejemplo, en Navidad, que ella iba, nosotros le decíamos, María, mire qué tristeza usted tan bonita, porque ella era muy bonita, tan bonita, y usted tener un hombre a su lado que no pueda usted pues salir con él, que no pueda sacarlo pues a la luz pública, que así, y ella se colocaba a llorar porque ella le daba mucha tristeza a eso, porque decía, en plena Navidad, él por allá lejos y solamente una llamada. Por eso las exigencias de María del Carmen empezaron a intensificarse. Decía que yo no me podía burlar de ella y que le interesaba un matrimonio más adelante. Pero José Francey no estaba dispuesto a dejar su sacerdocio y María del Carmen lo sabía. Sin embargo, ella quería una familia y una vida normal con el hombre que amaba, a como diera lugar. María del Carmen creyó que quedando embarazada de él cambiaría de opinión. Para el 2001 le tenía la noticia al sacerdote. Apareció un embarazo. Era un embarazo no deseado. Yo me cuidaba mucho. No era conveniente un hijo. Yo creo que él nunca desearía tener un hijo, ¿no? Porque creo que le daña todo a él. Un hijo para él, ahí acaba su carrera. Pero ella quedó embarazada. No sé por qué lo hizo, porque se embarazó de él. Sería porque lo quería demasiado y quería tener un hijo con él. Y ya, ahí fue el día que quedó embarazada y ya acabó todo ya. Es decir, que el embarazo fue, digámoslo así, el detonante para que la relación entre ellos cambiara. Se alejó mucho. Eso es lo que ya le costó, como he dicho, el noviazgo con él, porque él no quería hijos. Y él, cuando ella quedó embarazada, ya empezó a cambiar con ella por completo. Ya casi no determinaba mucho a mi hermana, ya estaban con ella, pero ya, como dice, por obligación. Según los hermanos de María del Carmen, incluso el sacerdote la puso a escoger. Le dio a entender que cómo le ocurría que él le desbarató la vida, cómo le ocurre que esa niña hay que hacer algo por un embarazo. Entonces mi hermano dijo que la niña el embarazo no lo iba a perder. Lo que usted me quiere decir es que él en algún momento le sugirió a ella el aborto. Me imagino yo, puede ser. Porque él se desbarató la vida en ese momento. Para evitar los rumores, el sacerdote llevó a vivir a María del Carmen de Pereira a Dos Quebradas. La versión allí sería que él era un amigo de la familia y que el padre de la niña estaba en España.
María Camila nació en octubre de 2002. Fue una inmensa alegría para la madre y para su familia. Sin embargo, era evidente que para el sacerdote, la niña solo significaba una gran amenaza. Ahora había una prueba, la más real que podría existir de su desobediencia a la iglesia. En el momento del parto que ya nació la bebé, él era pues hasta enfermó. Ya de ver pues que ya era pues ya un hecho de la niña y todo eso, ya empezaba a pensar que para la registrada de la niña y todo eso, entonces ya era pues, para él ya prácticamente se le convirtió como la vida en un infierno. Al sacerdote se le habían salido las cosas de las manos. Su relación con María del Carmen, quien ya tenía 24 años, estaba lejos de ser la misma que fue cuando ella era solo una niña de colegio. María del Carmen me decía con mucha frecuencia lo del matrimonio, que ella quería un matrimonio. Y yo, a pesar de mis infidelidades y faltas, sentía el amor por el sacerdocio y la tarea evangelizadora. Ella sufría mucho y ella de pronto decía que pronto él algún día por la niña se retirara a la iglesia y ya se dedicaron a vivir juntos. Yo creo que lo que ella más quería era eso, digamos, ya que él ya al ver que tenga a su hija ya le dé por renunciar ya a la iglesia, que uno ha hecho muchos curas que ya han renunciado y se dedican a su familia. Pero esa nunca fue una idea que se le pasara a José Francés por la cabeza. Desde siempre había tenido clara cuál era su prioridad. Pronto María del Carmen se dio cuenta que ni siquiera un hijo entre los dos lo haría cambiar de opinión. Por el contrario, cada vez más el sacerdote empezó a distanciarse. Él la iba a visitar cada 8 días martes y se quedaba martes y miércoles con ella. Y ya desde ahí ya dio un giro que ya él ya prácticamente ya llegaba el martes tarde. O si no, ya lo último ya iba a ir el día miércoles, como a llevarle lo que necesitaba y ya. María del Carmen, al ver que estaba perdiendo al sacerdote, el único hombre que había amado en su vida, el que la había protegido y mimado por muchos años, tomó una medida desesperada. Amenazó al padre con contarle la verdad sobre su relación a todo el mundo. Aparecían amenazas como estas, de comunicarle a la comunidad nuestra relación y de comunicarle al obispo o a la curia toda nuestra situación. El sacerdote sabía que si María del Carmen cumplía con sus amenazas, toda su carrera se iría para el piso. Por eso, a partir de ese momento y durante los primeros años de vida de María Camila, trató de llevar en paz y con diplomacia la relación. No les faltaba nada económico. Sin embargo, era evidente para la familia de María del Carmen que el amor ni hacia ella ni hacia la niña existían. La relación era de temor, amenazas y conveniencia. Yo cada vez me encerraba más en mi situación, pero ahí, alimentando esta nociva relación. Además había una niña y yo no sabía qué hacer. Aunque en los últimos años el trato del sacerdote era cada vez más distante y frío, ella se negaba a aceptarlo. Vivía en función de su hija, lejos de su familia que para entonces estaba radicada en Cali, esperando únicamente la ya acostumbrada visita semanal de José Francés a Dos Quebradas. Mamá sí decía mucho a ella, diga, mija, véngase para Cali, pero no, ella estaba muy encaprichada con él. Ella decía que ella no lo dejaba así tan fácil. Sin embargo, nada de lo que María del Carmen hacía lograba los efectos que ella deseaba en José Francés. Por el contrario, la relación empezó a teñirse con un fuerte veneno, una mezcla de resentimiento y discordia por parte de ambos. Lo que empezó a ser más evidente cuando en el año 2005 el sacerdote fue trasladado a este municipio, Mistrató, en Risaralda. Para entonces ella tenía 29 años y la niña 4. Discutíamos por todo, reclamos absurdos, peleas, celos enfermizos de ella, palabras muy groseras. Era claro en las cartas. El sacerdote José Francés cada vez toleraba menos la relación con María del Carmen, cada vez menos aceptaba sus exigencias y cada vez menos se sentía dispuesto a continuar con algo que él no quería, presionado por sus amenazas. Hablé con la mamá y algunos hermanos de la situación que estaba viviendo, que eso no era vida y no le convenía a ninguno de los dos, pero ellos no hacían nada. María del Carmen se ponía furiosa cuando yo les comentaba esto a la mamá y a los hermanos. Con cualquier paso en falso que él diera, corría el riesgo de resultar en el escarnio público y en el fin de su carrera. Le pedí mucho al Señor de las Misericordias que ella encontrara otro hombre, pero parece que Dios estaba sordo.
Pero José Francés no solo quería apartar definitivamente de su camino a María del Carmen y a la niña para poder continuar con su tarea evangelizadora. Él tenía una motivación adicional. Durante su labor en Mistrató, el sacerdote se rindió a una nueva tentación. Ella decía que él era muy mujeriego. Creo que es que a él ya, como ya mi hermana ya tenía ya suficiente edad, yo creo que ya no la veía como una niña, como lo que él le gustaban las niñas. La historia que José Francés había vivido en Buenos Aires con María del Carmen cuando ella era solo una estudiante de colegio se repetía en Mistrató. Los rumores de que tenía a una supuesta sobrina viviendo en su casa se habían expandido. María del Carmen sabía perfectamente lo que eso significaba. La otra nueva novia que tenía. Para diciembre de 2006, ella celebró las fiestas navideñas junto a su familia en Cali. Ella se había comentado de que parecía que él tenía otra mujer, porque ya había cambiado mucho y que ya ella sospechaba pues prácticamente que él tenía otra mujer. Después de Año Nuevo, María del Carmen regresó con su hija a su casa en Dos Quebradas. Desde allí, como era habitual, seguía en comunicación con su familia. Las peleas con el sacerdote eran el tema de todos los días. Días después, a principios de febrero de 2007, les comunicó telefónicamente que viajaría junto con la niña a Mistrató. No aguantaba la incertidumbre. Iría de sorpresa a la casa cural para comprobar si los rumores sobre la infidelidad del sacerdote eran ciertos. La mamá le decía a mi hija, no se ponga a pelear por allá, no se ponga, véngase para Cali, no se ponga. Y ella no, ya que tenía que arreglar los problemas y que los arreglaba y que ella se quedaba. Pues. El lunes 12 de febrero de 2007, María del Carmen volvió a comunicarse con su familia. En su voz se sentía la tristeza y el desespero. Llamó diciendo a mi mamá que llorando directamente de Mistrató porque había encontrado otra nueva muchacha en la casa cural. Entonces dijo que le iba a delatar así con la diócesis. Después de esa llamada, los Arango no volvieron a saber nada de María del Carmen ni de su pequeña María Camila. Habían desaparecido. Al ver que pasaban los días y no tenían ninguna noticia de ellas, fueron a buscar al sacerdote José Francés en Mistrató. Desde ese lugar su hermana se había reportado la última vez. Nosotros fuimos a la casa cural y hasta él nos atendió. El padre nos atendió que no, que esa María era muy loca. Pues, esta raca se ha ido con otra, la raca era muy loca, así, todo fresco. El sacerdote les aseguró que ellas se habían ido del pueblo ese 12 de febrero y que, al igual que ellos, desde entonces no sabía nada. Llamaban a su celular, pero nadie contestaba. El buzón de mensajes estaba lleno. Para finales de febrero hicieron la denuncia ante las autoridades. No era normal que su hermana desapareciera así. Empezaron a insistir al sacerdote cada vez con mayor desconfianza. Algo les decía que él conocía el paradero de su hermana. Sin embargo, él siempre negaba que supiera algo. Yo le dije, si mi hermano aparece, yo le pongo la denuncia a usted directamente. Lo denuncio. Y si no, oigan dónde están y listo, yo me las traigo para Cali. Y él decía que no, y que no sabía, y que no sabía, que ella de pronto se ido con otra persona. Pasaron 4 largos meses sin obtener ninguna información sobre María del Carmen y la niña, cuando a Héctor se le ocurrió poner un aviso en el periódico local de Pereira buscándolas. Y ese aviso lo vio el investigador Palacios. A partir de ese momento, los cuerpos encontrados el 15 de febrero de 2007 serían identificados y también el posible sospechoso de su muerte. La historia entre María del Carmen y el sacerdote, las circunstancias en las que habían desaparecido ella y su hija y la foto que había reconocido Héctor Fabio eran más que suficientes para que el investigador catalogara a José Francés Díaz como el principal sospechoso del que ahora sabían era un homicidio. Pero, ¿cómo demostrarlo? En la escena donde se hallaron los cuerpos, no había nada que involucrara directamente al sacerdote como el responsable. El negativo, que contenía una foto suya y la de otra mujer, para ese momento no significaban nada. Palacios no quería buscar al sacerdote directamente. Si era culpable, las posibilidades de que lo confesara en una entrevista eran muy pocas, y por el contrario, creía que podía alertarlo.
necesitaba una prueba, al menos un pequeño rastro del cual aferrarse para demostrar lo que él creía podía ser un hecho. La prueba llegaría 2 meses después. El sacerdote había dejado no solo uno, sino varios cabos sueltos. Estas 2 mujeres serían el punto de partida para finalizar la que terminaría siendo una de las investigaciones más importantes de los últimos tiempos. Sus testimonios serán reveladores. Ustedes los conocerán en un momento. Ya regresamos. El investigador Everett Palacios llevaba meses siguiéndole el rastro al sacerdote José Francés Díaz Toro. Estaba casi seguro que él tenía que ver con el homicidio de quien había sido su pareja sentimental, María del Carmen Arango, y de la hija de los dos, María Camila Díaz. Pero necesitaba una prueba contundente para demostrarlo. Estas 2 mujeres serían la clave. El sacerdote, después de que se desaparecieron aquel 12 de febrero, María del Carmen y la niña, frecuentaba un almacén que hay en la Casa Cural, o para ese entonces existía en la Casa Cural, se llamaba el Almacén Pasarela. Ahí había una venta de minutos, y ya consumada aquella conducta de la que me está preguntando, entonces el sacerdote hacía muchas llamadas a Cali y se comunicaba con los familiares de las víctimas. Llorando y diciendo, ay, mi mona se fue, no sé para dónde habrá ido, llorando. Entonces yo dije, ¿cómo así? Que no haya para dónde ha ido, que mi mona, y haciendo como dice, hecho pura lágrima de cocodrilo, como que dijo, me hago el que está sufriendo mucho por ella, y los convencí. Esas llamadas las hizo desde un celular que había precisamente en ese negocio. Ahí había una muchacha que era la que hábilmente tomó ese número y llamó a Cali y preguntó que si eran ellos los que estaban exactamente buscando a una niña y a una mona que habían estado en la casa del padre José Francés. Cuando ya les contestan que sí, dice que ella tiene información muy, muy valiosa. Mi nombre es Nilsa Andrea Soto. Hace un tiempo trabajaba en el almacén Pasarela. ¿Por qué decidió usted llamar a la familia de María del Carmen? Sentía como rabia con él, porque me parecía que era pues, muy hipócrita de parte de él. Si él sabía lo que había pasado con ellas o prácticamente lo que él mismo había hecho con ellas, ¿para qué llamaba a la familia a preguntarles que dónde estaban? Es como si él quisiera tener la seguridad de que no sabían nada. De inmediato el investigador Palacios contactó a Nilsa Andrea. Con ella reconstruiría todo lo que había ocurrido en esos días en Mistrató, antes de la desaparición de la mujer y la niña. Según Nilsa, desde que María del Carmen llegó a la Casa Cural, estuvo revolviendo entre las cosas del sacerdote y allí, en efecto, encontró varias cosas que demostraban su infidelidad. El padre había escondido todas las cosas de la niña que vivía ahí, pero a él se le olvidó esconder un tarjetón y estaba firmado con el nombre de Andrea. Entonces, la coincidencia fue que la señora pensó que yo era esa persona. Entonces yo me enteré porque ella vino al almacén a buscarme. Él me había pedido el favor de que si eso ocurría, que le dijera que sí, que yo se lo había regalado en un cumpleaños. Y pues yo le hice el favor y le dije que sí, que era que yo vivía agradecida con él, que él se había portado bien conmigo, con mi familia. Sin embargo, María del Carmen no quedó satisfecha con la explicación. Ella quería demostrar a como diera lugar que el sacerdote tenía una nueva aventura. El 12 de febrero regresó alterada donde Nilsa Andrea. Ese lunes yo estaba en el almacén y ella vino, creo que era antes del mediodía, traía un negativo en las manos. Entonces lo que ella me dijo es, ay, voy a ir a hacer revelar esto y estoy segura que hasta fotos suyas iré a encontrar acá. Yo le dije, ay, y ojalá, yo le dije, Mona, ojalá que sí lo revele para que usted se dé cuenta que está muy equivocada conmigo y yo no soy la persona que está ahí. Usted está muy confundida conmigo. El investigador relacionó el negativo del que Nilsa Andrea hablaba. Seguramente el que le había mostrado María del Carmen era el mismo que ellos habían encontrado cerca a los cuerpos. Al
Al mostrarle la otra foto que se había revelado, Nilce Andrea la reconoció. Era la joven que vivía con el sacerdote, la que él hacía pasar por su sobrina, la que muchos ya sospechaban en este pueblo era su amante, la misma que Nilce Andrea había tenido que cubrir ante María del Carmen. Según Nilce Andrea, después del altercado con el negativo, María del Carmen la tomó sorpresivamente con una verdad. Ella me dijo, ay, me imagino que usted sabía o no sabe que yo tengo una hija con él, que se llama María Camila. Entonces ahí fue donde me enseñó también el registro civil de la niña, que estaba registrada obviamente con los apellidos de él. Era claro, María del Carmen había empezado a cumplir su amenaza. Nilce Andrea también le contó al investigador que al otro día, 13 de febrero, extrañó no verla a ella ni a la niña en el pueblo, pero que había empezado a atar cabos después de conversar con la empleada de servicio de la Casa Cural. Mi nombre es María Eugenia Vergara Cardona. Yo trabajaba como empleada en la Casa Cural. Yo cuando llegué encontré fue al padre parado en las escalas, como yo cargaba las llaves para entrar. Y yo lo primero que él me dijo, yo entré y saludé, y lo primero que él me dijo fue que es que esa mujer se fue, se madrugó. Cuando María Eugenia empezó a hacer su habitual oficio, se dio cuenta de que algo extraño había ocurrido la noche anterior. Yo ahí mismo vi pues que una cama tenía un tendido diferente y yo sí le pregunté a él, antes de irse, ¿y aquí qué pasó? Que le cambió el tendido a la cama, si yo se lo dejé limpio ayer. Entonces él me dijo, no, lo que pasa es que el perro se vomitó, entonces lo cambiamos. Después de que ya él se fue, que yo ya me fui a empezar a barrer, ahí fue donde ya vi, pues, que vi goteras de sangre, ya vi algo sospechoso, entonces ya me fui mirando por todo, siguiendo el rastro de la sangre, y vi que habían las materas, en la pared, y así en el garaje y todo. ¿Usted le preguntó al sacerdote sobre eso que usted había encontrado, sobre la sangre? Ah, no, yo sí le pregunté. Y él me dijo que no, aquí no ha pasado nada. Me dijo, aquí no ha pasado nada, esas bobadas. Yo le como que no, si el lavamanos de abajo del primer piso estaba chorreado de sangre. Cuando en ese momento conversando con él, miré por debajo de las escalas y había un chorreadero de sangre y yo le mire lo que hay acá y que aquí no ha pasado nada. Entonces él me dijo, es que hágame el favor y coge con agua y limpio y lave eso y aquí no ha pasado nada y calladita. El testimonio de las dos mujeres era suficiente para sospechar fuertemente que María del Carmen y María Camila habían sido asesinadas en la Casa Cural. Palacios solo tendría que demostrar que lo que ellas decían era verdad. El 12 de noviembre de 2007, el CTI tocó por primera vez en la puerta de la Casa Cural. Tenían una orden de un juez para que un equipo técnico de luces forenses tomara muestras de todo el lugar. Mientras tanto, dos agentes del CTI interrogaban en esta cafetería al sacerdote, aunque más que una entrevista, era una forma de prevenir que le escapara. Aunque ya habían transcurrido 9 meses desde el hallazgo de los cuerpos, el Blue Star reveló lo inevitable. Las paredes y las escaleras estaban llenas de sangre. Era la luz verde que Everett necesitaba. La orden de captura ya estaba lista. Estaban allí en esta mesa. Estaban justamente en esta mesa, inclusive, recuerdo muy bien, aquí había un investigador, allí estaba el padre José Francés y aquí había otro investigador. Yo llego como es normal y me identifico y me dirijo directamente a él y le digo que soy de la Fiscalía, que un juez de la República acaba de imponer una orden de captura en su contra. Me voltea a mirar y me dice que ¿por qué delito? Yo quedé asombrado, que me provocaba decirle algo, pero él ya sabía por qué delito era. Le digo que me acompañe, por favor, que vamos para los vehículos. Entonces me dice que si lo dejo sacar una muda de ropa. Y yo le digo, saque, no una sola muda de ropa, saque varias porque yo creo que usted no regresa pronto. Llega y me dice que si lo dejo dar la última misa. Y yo lo confieso que así lo dije, le dije, la última misa la da conmigo aquí para abajo. Esa sería la última vez que este pueblo vería a su párroco libre. Toda la comunidad, es que toda la gente, demasiado lloramos por eso. No, pues ya nos sentimos demasiado tristes. Y lo estimaba mucho, todo el mundo quedó sorprendiente cuando la noticia esa.
pues eso fue algo muy impactante. Nunca nos esperamos algo así de una persona como esta. Un mes después, los resultados de las muestras de sangre tomadas en la casa cural terminarían de confirmarlo todo. La sangre hallada era la de María del Carmen Arango y la de su hija con el sacerdote, María Camila. Estaba convencido que fue un crimen perfecto. Cuando él las mató, él siguió dando sus misas, siguió para la Semana Santa. De una Semana Santa la gente se confesaba ante él, dando la hostia, y él con la mano sucia. En enero de 2008 se inició el juicio contra el sacerdote por el delito de homicidio agravado de María del Carmen Arango, en concurso con el de María Camila Díaz. José Francey se declaró inocente ante los cargos. No imaginaba que el investigador Everett Palacios le había seguido los pasos 14 meses atrás. Durante 5 audiencias a lo largo de 4 meses, el fiscal sacó una a una las pruebas que tenía en contra de José Francey. Lo cierto es que estas pruebas se demostró, más allá de toda duda, que el día 12 de febrero del año 2007, en horas de la noche, perdieron la vida en forma violenta la señora María del Carmen Arango Cardona y su hija dentro de la casa cural del municipio de Mistrató. El negativo que lo relacionaba a él y a la otra mujer. Estableciendo que las personas que allí aparecían en ese rollo fotográfico aparecía el señor José Francey Díaz Toro y la joven Julia Andrea Osorio, a la que José Francey hacía pasar como sobrina suya. Además llamaron a declarar a Nilce Andrea y a María Eugenia. No era mucho lo que podía hacer, estaba entre la espada y la pared. Por eso, buscando negociar con la fiscalía desde la cárcel de Anserma Caldas, donde estaba recluido, escribió a puño y letra esta carta. En ella confesó todo lo que había ocurrido desde el día en que conoció a María del Carmen hasta el día en que ejecutó su muerte. Con esta carta, el investigador, los familiares y la sociedad conocieron todos los detalles. Después de contar la historia entre ellos, el sacerdote también relató la situación a partir del momento en que María del Carmen llegó sorpresivamente a Mistrató. Miércoles 7 de febrero. Siendo las 4 de la tarde, yo estaba en el despacho parroquial, hablando con la secretaria, cuando fue entrando María del Carmen con la niña. Casi ni saluda, e ingresó por una puerta a la casa cural. Me quedé de una sola pieza. Era el diario que rememoraba los días en los que la copa se llenó hasta rebosar. Jueves 8 de febrero. Se la pasó entrando y saliendo de la casa cural. Todo lo hacía para llamar la atención. La presencia de María del Carmen le generaba ansiedad. Que ya habían comentarios en la calle, y ella me respondió con un cinismo: eso es lo que quiero, que todo el mundo sepa que usted tiene mujer y una niña, y para que quede más contento, también me voy para la casa cural, para que sepa qué clase de cura es usted. La angustia del sacerdote era cada vez más intensa. Sábado 10 de febrero. Ese día empezó a buscar en mi armario, en mi escritorio, nochero, cosas, objetos que me regalaban. Ropa, dinero, joyas, fotos, papeles. Las cosas se empezaron a complicar más y más, y ya cada día me sentía más encerrado. José Francey estaba en un punto de desesperación absoluta. Domingo 11 de febrero. El domingo hay misa de 7 de la mañana, y mucha gente asiste a ella. Pues bien, abrió las 2 puertas de la casa cural y se quedó ahí con la niña con la única intención de que todo el mundo la viera y buscando el mal para mí. Le dije que viajábamos ya a Pereira y me dijo que no, que ella se iba a quedar a vivir allí. Todo esto me ponía en una situación de miedo, de angustia, de impotencia y como sin salida ni solución. La pecadora aventura se había salido completamente de sus manos. Lunes 12 de febrero. Volvimos a discutir de lo que estaba pasando y cada vez más agresiva y con la amenaza de ir a la curia donde el obispo a contarle todo. Sintió que solo le quedaba una alternativa. Ese lunes yo tenía una misa en el cementerio a las 2 p.m. y allí se me ocurrió pedirle a alguien que me ayudara. Entonces pensé en un muchacho que se llama Jorge Morales.
En este manuscrito hecho desde la cárcel, el sacerdote José Francey confiesa también que el crimen no lo cometió solo. Según él, desde este cementerio, el cementerio central de Mistrató, la mañana antes del homicidio ofició una misa y después se encontró con el que sería su cómplice. Abro comillas. Hablamos y le conté la situación de esta mujer que había llegado al pueblo a hacer escándalos, que por favor me ayudara a sacarla del pueblo, y me dijo que sí, que entonces él iba por la noche. A las 8 de la noche llegó el muchacho con un bolso pequeño como de cuero. María del Carmen salió a ver quién era. Ella estaba fuera de mi habitación, cerca de una baranda metálica y donde hay gradas de cemento. Ellos se saludan y yo me retiro a un pasillo. Cuando sintió fue un golpe, un estruendo, y era justamente que el sepulturero había sacado del maletín una maceta de esas con que rompen las lápidas, las bóvedas, y le había pegado un macetazo en toda la frente a María del Carmen. ¿Todo eso estaba ocurriendo exactamente en qué parte de la casa? Exactamente en el tercer nivel, porque es allá donde tenía precisamente el cuarto, el dormitorio, el padre José Francey. Siento un golpe y María del Carmen cae por las gradas. Yo me quedo pegado al piso, sin reacción alguna, petrificado, y por momentos pierdo mi entidad. Me quedé sin reacción. Esa es la explicación lógica de por qué se encontró tantas manchas de sangre en el transcurso de la escalera. Y según lo que dice el mismo sacerdote, el sepulturero bajó al segundo piso, que era en la pieza donde estaba acostada la niña. De acuerdo a lo manifestado, la niña estaba boca abajo y le pegan el macetazo en el occipital. Por ende, como es un cráneo supremamente débil, pequeñito, la maceta se le va toda hasta el fondo de la bóveda del cráneo, del cerebro. Al rato él estaba en el garaje con 2 bolsas negras. Me llama para que abra el carro y mete allí las bolsas. Yo no era capaz de hablar. Allá había una gasolina, él la montó al carro y que nos fuéramos. De pronto llegamos a un ramal y me dijo que por ahí. Parece que él conocía el sitio. Un pastal seco, bajó las bolsas, roció gasolina y prendió fuego. Regresamos a la parroquia sin cruzar palabra alguna, y mi conciencia seguía como un taladro, arrepentido y angustiado de lo ocurrido. María del Carmen se enamoró del sacerdote José Francey aquí, en la iglesia, cuando lo vio predicar. Para ella, él era una figura paternal de liderazgo, poder y supuesta generosidad. Lo que ella nunca se imaginó es que casi 10 años después, eso mismo la conduciría a su muerte. Aunque ante los ojos de Dios no hay nada oculto, el padre José Francey pretendía mantener su fachada. Él no iba a permitir que nada ni nadie se atravesara en su carrera sacerdotal. Jorge Morales fue detenido el 3 de julio de 2008, después de que el sacerdote José Francey Díaz lo vinculara en el homicidio. En el mismo juicio contra José Francey, con las pruebas recolectadas y la carta en la que el sacerdote describía todo, el fiscal le reconstruyó los hechos a Jorge Morales, acusado de ser el coautor. Posteriormente, lo único que se escucha dentro de la casa es un totazo, un golpe, una maceta haciendo impacto contra una cabeza. Ante la lectura, alias el sepulturero no pudo negar lo sucedido. ¿Acepta usted los cargos formulados? Sí, no acepto su señoría. No queda otro remedio, su señoría, que solicitarle muy respetuosamente que se dicte la respectiva sentencia condenatoria. El 10 de diciembre de 2008, el juez dictó la sentencia. Jorge Morales, por complicidad en homicidio, fue condenado a 17 años de cárcel. José Francey recibió 23 años después de hacer un preacuerdo con la Fiscalía. Es decir, aceptó su culpabilidad en los 2 crímenes a cambio de una rebaja de la mitad de la pena. La negociación fue aprobada por el juez.
Sin embargo, en noviembre de 2012, el Tribunal Superior de Pereira revisó la condena y decidió anular el proceso. Debido a que María Camila Díaz era una menor de 14 años, José Francey no tenía derecho a recibir ningún beneficio. El preacuerdo era inválido. El pasado 5 de junio, después de un nuevo juicio, José Francey Díaz Toro volvió a ser declarado culpable. Esta vez, su pena no tendría ninguna rebaja. La pena, en definitiva, a imponer al señor José Francey Díaz Toro será de 45 años y 10 meses de prisión. Perdón, que me perdonen, que saben que en mi corazón hay bondad, bondad y bondad. No sabían que yo era una buena persona y que yo luchaba mucho por esta amistad. Le pedí ayuda a ellos y no la encontré. El investigador Palacios cumplió con el que parece era su destino. Destapó el secreto escondido detrás de la sotana, le dio a los restos incinerados y abandonados un rostro, un alma, una historia. Si no hubiera sido por ellos, estarían todavía perdidas. Si no hubieran sido por ellos, todo estaría ya, digamos, nunca las hubiéramos encontrado, estarían como estaban enterradas como en N ya. Gracias a ellos, la investigación de ellos que hicieron, muy buena. Hay que creer en la justicia. La justicia que opera todos estos casos, hay que creer en ella, no hay que ser escépticos, porque no se puede concebir que un crimen de esta magnitud fuera a quedar impune solamente porque no se agotó unas instancias investigativas más allá de lo que verdaderamente tiene en mente un investigador como tal. Después de concluida la investigación, los cuerpos regresaron con su familia. María del Carmen y María Camila fueron sepultadas en el cementerio de Buenos Aires, el mismo pueblo donde todo comenzó. El error de ella, solamente hay uno nomás, fue enamorarse de él. Ese fue el error de ella, era enamorado del que no debía. Una niña de 5 añitos, ¿qué sabía ella de la vida? Nada. Ella no sabía nada de la vida, el único pecado ella fue haber sido hija de él. Es muy probable que José Francey Díaz Toro, un hombre de 55 años, no vuelva a conocer en esta vida que es vivir fuera de una cárcel. Pero sin duda ese no será su mayor castigo. A este sacerdote que hasta hace poco predicaba la existencia de un cielo para los buenos, solo le queda hoy la posibilidad del infierno. Bien lo dice el 5.º mandamiento: no matarás.